Estamos en el 10º aniversario de Mangamore y aquí tenemos con nosotros a Yurai Cosplay. Bueno, la primera pregunta, para los que no conozcan el personaje, ¿quién es y por qué has decidido hacerte este personaje? Soy de Poison Ivy, de Batman, y bueno, decidí hacerme este personaje porque la verdad es que me gustan mucho las pelirrojas. Tengo un pequeño problemita con las pelirrojas, yo de hecho voy de pelirroja también. Y además, desde que vi la película de Batman donde sale Poison Ivy, como más Batman de Poison Ivy, pues me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer el cosplay entero? Pues un par de semanas, la verdad es que no mucho. Lo que pasa es que iba ratito a ratito. ¿Cuál ha sido la parte más difícil a la hora de confeccionar dicho cosplay? La verdad es que este trabajo no ha sido muy difícil, lo único es que ha sido un poco aburrido de estar cosiendo ojitos a ojitos porque te cansas. Vale, es el 10º aniversario con Mangamore, como he dicho anteriormente. Cuando te llamaban para decir que ibas a ser jurado del concurso de cosplay, si no me equivoco, ¿qué sentiste? Pues me hizo mucha ilusión porque ya iba a venir varias veces anteriormente, pero siempre por X o por Y al final no podía venir. Tenía un poco gafado el País Vasco y ya por fin esta vez he podido venir. Pues muchas gracias. No deberían moverse. O sea, Es mi personaje favorito. Obviamente, es el mejor. Aunque me gustaría ver mejor clases. es pequeño, Caceda. No he tenido tiempo. Vengo por un poli y me trabajamos a dos tipos. Ah, te has recibido el pie. Confección de cosplay con goma, es un taller de introducción a la goma, cómo aprender a usarla. Me puede ser Kendo porque con lo del cúter y demás podemos matar aquí. Sería un Kendo divertido. Vale, un consejillo, mira que te vamos a cortar. Cuando cortéis la goma va a tener que cuidar cortarlo lo más recto posible, si no se queda pixelada. Y depende del bisel, nos puede fastidiar o os puede venir bien, por eso. Clavar fuerte y tirar recto de que les hace más fácil. Sin agujerar el suelo. Tiene que salir el taco de madera. Otra vez, ponedlo caliente. Vale. Pues Mira, está mucho más de información. hay una forma de hacerlo con la posición porque De haber dicho eso, tienes ahí el gusto, espera, trae. Ah, sí, no te Te voy a... Que yo he hecho con goma, por ejemplo, el escudo, lo de Freyor, pero he utilizado tijeras. Solamente te falta el ordenador. Bueno, eso es para agarrar las piezas, Ampate, que el foro se cierra. Te voy a dar ahí un pequeño caso. Además estamos viendo más billete o qué la goma, ¿no? Eso es, con el calor el rollo se queda. Entonces la pinta es más no se completamente. En el momento que ya se enfría, se queda ya siempre con la forma que la ya está. Si no tenéis pistola de calor, por el que tengas con agua hirviendo y el calor del agua vale. Y una plancha. También, pero hay que poner tela por encima para que no se manche. Yo entendía cómo conseguía que la goma precisamente quedara con ese tipo. Así bonitas, con pegar bicicletas que haya opciones.
Cintia, ¿con qué llevará pegado esto para que no se lo vea hacer? Ah, entonces no va Mara de la casa que No, ya he dicho Mara que no participaba. Está la otra, Alba de la abuela. Bien, y trae una espada. Mejor debería haber traído un hombre. Disculpen. Vive aquí. A la próxima guerra me alistaré yo. Mulan. ¿Quieres quedarte a cenar? ¿Quieres quedarte para siempre? Me encantaría. Mamá está muerta. Oh, your mother truck is dope.
de Tsukishima. Nuestro bloqueador central. Y con el número 12, no menos importante, Tadashi Yamaguchi, nuestro sacador de peligro. Bueno, con esto queremos agradeceros a todos, así que... Ahora su abogado, el vicecapitán, procederá a decir las normas del panel. Gracias. Bueno, las normas son muy sencillas. Se tiene que hacer preguntas, retos, juegos, todo lo que se os ocurra, hayáis visto la serie o no hayáis visto la serie, a cualquiera o en grupo, para todos si queréis. Otra cosa muy importante, por favor, cuando pedís fanservice, porque sé que habrá fanservice, lo sé, os veo en las caras que habrá fanservice. Vale, se portan bien los niños, vale. Por favor, si alguien veis que, por ejemplo, no lo acepta, en vez de ser muy hard fanservice, por favor, pues por ejemplo, un mes